Hola, bienvenido a Si Te Soy Sincera Podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y, más importante, algo que aportar al mundo. Me gustaría empezar este episodio diciendo que me siento plenamente orgullosa y feliz de este proyecto porque durante la planeación del episodio me sentaba y veía a todos los invitados que hemos tenido en el podcast, incluido el de hoy, que estoy segura que no están listos para conocer al personaje que está aquí conmigo hoy. Y digo, wow, de verdad que hay tantos líderes alrededor del mundo que aportan a hacer de este mundo un lugar mejor. Y eso de verdad que me llena de felicidad de maneras inimaginables. Pero bueno, a lo que vinimos hoy. El día de hoy me acompaña un profesional en sacar sonrisas y curar corazones. Él es un médico pediatra español que me he topado por casualidad y vaya trayectoria que tiene. Entre ponencias en varios congresos, participación en colaboraciones internacionales y asimismo en artículos y revistas científicas, el doctor Iñaki Alegría es fundador de la ONG Alegría Sin Fronteras en Etiopía, en donde día a día comparte lo mejor de sí a las comunidades que tanto lo necesitan. Pero bueno, dejemos que él nos cuente su historia. Hola doctor, ¿cómo está? Pues muy bien, realmente muchísimas gracias. A ver, de entrada, cuando dabas esta bienvenida, realmente no me reconocí, tampoco me siento como que merezcas estas palabras. Realmente te lo agradezco muchísimo, pero a ver, ante todo yo me considero una persona normal, que realizo mi trabajo un poco lo mejor que puedo. Que, a ver, por supuesto, sin duda, realmente que yo estoy en este mundo porque me gustaría aportar algo y si sirve para algo y para ayudar a alguien, pues mejor que mejor. Y realmente te quiero dar las gracias, pues por hoy darme la oportunidad de tener este altavoz y poder compartir estas reflexiones con todo el mundo. Claro, claro, y yo feliz de tenerlo aquí, de que todas las personas que escuchan el podcast también tengan como ese espacio para escucharlo aquí, todo lo que tiene por contarnos y para aprender, ¿no? Y me gustaría empezar indagando un poco sobre su historia, porque me llama muchísimo la atención todo lo que hay detrás o lo que tuvo que ocurrir para llegar hasta donde está ahora, que es Etiopía. Pues bien, a ver, realmente echando ahora la vista atrás, digamos que no fue planeado. Me fui llevando un poco, me fui guiando por lo que sucedía en mi vida y por lo que dictaba mi corazón. Ahora, la primera vez que llegué a Etiopía va a ser prácticamente 9 años. Y por aquel entonces yo era todavía estudiante, estaba estudiando, había acabado medicina, estaba estudiando la especialidad de pediatría. Me quedaba un año y en el hospital en el que estaba, en el proceso formativo, nos dan la opción de hacer 3 meses fuera, en cualquier lugar del mundo. Entonces, realmente sí que tenía interés, estaba estudiando en Barcelona y realmente tenía interés en ver cómo era trabajar en un hospital distinto, cómo era ser pediatra, sobre todo en hospitales con menos recursos. Y donde había otro tipo de enfermedades, otro tipo de necesidades. Y en ese aspecto estuve buscando varias opciones y realmente me encontré con una que es la que realmente luego acabé yendo, que es el hospital de Gambo, que un poco realmente un poco era lo que buscaba. Buscaba trabajar sobre todo en un país con pocos recursos económicos, con pocos recursos sanitarios, con pocos profesionales sanitarios, pero que sin embargo tenían muchas más necesidades, había muchos más niños enfermos acerca de cualquier tipo de enfermedad, pero sobre todo enfermedades infecciosas como la tuberculosis, VIH, neumonías graves, meningitis, desnutrición también. Y el hospital de Gamo cumplía todas esas características, de modo que debido a ello me fui para allá, para Etiopía, y realmente yo era estudiante y fui a realizar las prácticas, fui a aprender. Tenía un acuerdo de colaboración de 3 meses y al acabar esos 3 meses, pues tenía que volverme a Barcelona y acabar mi formación. Sin embargo, lo que sucedió fue que lo que me encontré, la realidad me encontré en el hospital de Gambo, aunque es un poco lo que me esperaba, digamos que no estaba preparado ello y me impactó profundamente. Es cierto que antes había leído mucho sobre Etiopía, sobre trabajar en hospitales en esas condiciones, sobre el hambre, la desnutrición, pero por mucho que leas, por muchos documentales que veas, no estás preparado para encontrarte ante ti
a un niño que literalmente se está muriendo de hambre, que es un poco lo que me pasó. No es lo mismo verlo en la televisión que tenerlo delante tuyo, ver que realmente está tan grave porque no tiene nada de comer, o está tan grave porque no tiene acceso a medicamentos, a oxígeno o a vacunas que podrían evitar estas enfermedades. Entonces, realmente toparme cara a cara con esta realidad, que podríamos decir con esta injusticia, porque al fin y al cabo es una injusticia, me tocó, me tocó profundamente y vi que realmente si había estudiado medicina, si había estudiado pediatría, es porque quería ayudar, quería mejorar la salud de las niñas y de los niños. Y me di cuenta que donde más hacía falta era ahí en Etiopía. Y sobre todo porque en ese hospital, que estaba en una zona muy aislada, muy empobrecida, en medio de la nada, justamente llegué y el hospital, que era un hospital que fundaron unos misioneros, estaba en una crisis económica muy grande hasta el punto que se estaban planteando cerrar el hospital. Y fue realmente eso el desencadenante definitivo que me hizo replantearme todo. Bien, si este hospital, que es un hospital que está colapsado, que la unidad de pediatría tiene más de 300 niños cada día, con más de 100 niños ingresados, todos de ellos muy graves. Si, no se atiende, si este hospital cierra las puertas, todas estas personas acabarán muriendo porque no hay otra alternativa, no hay otro hospital a su alcance. Entonces fue cuando, sin pensarlo, decidí realmente, primero me di cuenta que tenía que aprender mucho más, de modo que lo que hice fue volver a acabar, me faltaba tan solo un año, acabar la formación de pediatría, pero mientras tanto aproveché este tiempo para realizar todo el papeleo, la burocracia para fundar la ONG. Y fundamos la ONG Alegrías Sin Fronteras para conseguir ayuda económica y canalizar toda la ayuda a través de esta ONG. Y después, cuando acabé la formación en pediatría, me fui a vivir al hospital de Gambo a trabajar. Primero empecé trabajando como un pediatra más, como un médico más en la unidad de pediatría, hasta que realmente el equipo se volcó conmigo y el pueblo me acabó nombrando realmente director médico del hospital y fue eso realmente la oportunidad para reestructurar todo el hospital, para apostar por un proyecto sostenible. Y fue eso lo que hicimos, fue aprovechar esta oportunidad de dirigir el hospital para buscar la sostenibilidad. Lo que hicimos fue firmar acuerdos de colaboración con el Ministerio de Sanidad de Etiopía, con el gobierno, para que nos apoyase, colaboración también con otros hospitales de Etiopía, sobre todo con hospitales de la capital de Addis Abeba, ya que pensamos que la manera de buscar sostenibilidad es que la colaboración, la cooperación sea sobre todo nacional, y en Etiopía hay personales profesionales y hospitales muy buenos, muy profesionales, y no queríamos que dependiese tanto de España, por así decir, porque creaba una dependencia que a nuestro parecer no es positiva. De modo que eso fue lo que hicimos, apostar por la colaboración con el gobierno, con la colaboración con el Hospital de Addis Abeba, y realmente tras eso han pasado ya 9 años de esto, hemos trabajado día y noche, realmente muy duro, pero realmente estamos muy satisfechos de todo lo que hemos conseguido, aunque sin duda todavía queda mucho por hacer. Claro, y wow, hay muchísimas cosas que me llaman la atención. De ahí, la primera y que noto como más fuerte es que no cualquiera tiene el valor de salir de su zona de confort, que era su país, su burbuja, para llegar a otro lugar. Porque bueno, hay muchas personas que dicen, no, yo estudio medicinas para ganar dinero, pero veo que convirtió de su pasión por ayudar a las personas, su profesión, que es ahora como pediatra, y eso de verdad que me encanta, me da aliento a mí para creer que somos más los buenos, ¿no? Mm. Y además que nadie tiene el valor de meterse a estos lugares porque sí, ¿no? Vale, yo no, realmente no encuentro que tenga ningún mérito. Para mí realmente era lo más sencillo y después de haber vivido lo que he vivido, creo que no podía cerrar los ojos, no podía cerrar el corazón y seguir mi vida en Barcelona como si no hubiese visto nada. Es que no era posible, no me sentía con otra opción. Claro, claro. Y qué bien que tuvo que salir como de esa burbuja para encontrar el camino y fue, la verdad, que ha rendido muchísimos frutos y a mí, la verdad, me fascina escuchar esto. Y nosotros lo vemos de afuera como algo distinto, ¿no? Cuando no está, así como explicó desde el principio, que cuando no estás dentro de este contexto, crees que lo que necesitan o que esta sociedad más que todo está, por decirlo así, en pobreza pura, ¿no? Pero la mirada cambia una vez uno se mete como en ese contexto, ¿no? Sí, sin duda. También viviendo en Barcelona,
me había acostumbrado a un tipo de dinámica que vivimos en una sociedad como muy, con muchas prisas, vamos corriendo a todas partes, pero a su vez también nos focalizamos siempre en los valores más materiales y superficiales. En cambio, en Etiopía me di cuenta de lo esencial, ¿no? Quizás lo básico, y lo básico pasa por tener salud, ya que si no tienes salud, todo lo demás se convierte en nada. Les vi que lo primero es tener salud, después tener buena salud para poder estudiar, y realmente con unos buenos estudios es la puerta que te abre y te hace salir de la pobreza. Es un poco realmente por lo que apostamos. Nuestra manera de mejorar la vida en Etiopía pasa porque las niñas y niñas realmente primero puedan vivir, no mueran de enfermedades que se podrían evitar, incluso desde el principio, ya que estamos viendo que estamos en un país, sobre todo en una zona, donde la mortalidad de las madres de la mortalidad durante el embarazo es muy elevada. A madres jóvenes que se mueren en el momento de dar a luz, o niños que acaban de nacer y también se mueren tan solo a los pocos segundos de vida, pues pasa primero por ofrecer una buena atención médica y profesional a estas madres, a estos recién nacidos, para luego todo un buen seguimiento, una buena alimentación, una buena atención de las enfermedades, porque conseguir celebrarlo el quinto cumpleaños de tu vida es todo un desafío, y es un poco el principal objetivo que nos hemos puesto, que cada vez más niñas y niños puedan llegar a los 5 años, ya que a partir de allá realmente el camino se allana mucho. El desafío que tenemos sobre todo es basado en la atención médica, disminuir la mortalidad materna, neonatal y en menores de 5 años. Y queremos hacerlo no de cualquier manera, ya que por estar en Etiopía no significa que todo valga. Hay que hacerlo siempre con profesionalidad, con excelencia, con unos estándares de calidad que exigiríamos en cualquier otro país. Y es un poco también nuestra manera de trabajar con la misma excelencia, con la misma calidad que lo haríamos en cualquier otro lugar del mundo. Claro, porque son personas y así pertenezcan a una sociedad distinta a la nuestra, igualmente Ujú. merecen, tienen el mismo derecho de recibir atención médica como cualquiera. Que no tengan los recursos tal vez en algún punto es distinto, pero la verdad que sí, y eso está demasiado bien. Y a mí me gustaría preguntarle cuál es como el desafío o lo más difícil que le ha tocado en todo este proceso de crear la ONG, de mudarse a Etiopía, de poder como crear esta base para impulsar a esta gente que lo necesita hacia arriba. Lo más duro quizás es el trabajo día a día en el hospital con los recursos que tenemos, es decir, es sentir la impotencia de no poder hacer más por falta de medios. Por ejemplo, nos llegan niños con problemas respiratorios que necesitan oxígeno, y o sea que, por ejemplo, en España, pues los hospitales tienen todo el oxígeno que quieras. Sin embargo, ahí vamos con cilindros de oxígeno que nos obliga a racionarlo al máximo. Y muchas veces un mismo cilindro tenemos que dividirlo para 4 o 5 niños, de modo que tiene que tener muy poca cantidad de oxígeno. También hemos llegado a tener hasta 100 niños ingresados en la unidad de pediatría, ya que es un centro que no podemos derivar, de modo que todo el niño que llega, que necesita ingreso, debemos de ingresarlo. Pues para 100 niños estaba tan solo yo, un solo pediatra para 100 niños, cuando aquí, por ejemplo, yo conozco en Barcelona, pues un hospital simplemente con 20 camas, tiene pues prácticamente más, casi 10 pediatras, por así decir. Y es muy duro convivir con este mundo tan injusto, tan desigual, que vemos como en Europa tenemos muchísimos profesionales sanitarios para muy pocos pacientes y no tan graves. Y en cambio, en Etiopía, por ejemplo, los niños tienen enfermedades muchísimo más graves, requieren mucho más cuidado, y sin embargo hay muchísimo menos personal médico, de modo que es completamente el mundo al revés. Pero ya lo sabemos que el mundo es desigual. El problema es que esta desigualdad, realmente las consecuencias son muy graves. Las consecuencias es que se están muriendo niños que no se deberían morir. No hay que investigar nada, no hay que investigar ninguna vacuna. Es que lo que ya se conoce, lo que ya existe, simplemente llegue. De modo que es que nosotros no estamos pidiendo investigar nada, estamos pidiendo que lo que ya se conoce llegue a estos lugares, y que con eso, pues las cifras de mortalidad materna y neonatal que existen en Europa podrían ser también en África, ya que es posible a día de hoy con todo el conocimiento científico que existe. De modo que tan solo pedimos justicia, ya que las consecuencias es que están muriendo niñas y niños inocentes que no tienen la culpa de nada. Son consecuencias muy graves, una injusticia
muy, muy grave. Ese sentimiento de rabia de impotencia, ya que estamos viendo las consecuencias. Nosotros en Gambo vemos cómo se mueren estos niños que no se deberían morir. Y quizás esto es un poco de los sentimientos más duros que estoy viviendo. Una duda que me surge es de dónde viene como este problema, ¿por qué es tan difícil que haya esa misma igualdad que, como dice, en Europa hay tantos médicos para pocos pacientes y allá hay escasez de médicos? ¿Por qué? ¿Es porque el sistema de educación está fallando, porque no hay recursos para educar a médicos o de dónde viene ese problema principalmente? ¿Cómo lo ve usted? Bien, pues a ver, es una pregunta realmente compleja, ya que los factores son múltiples, implica muchos factores económicos, políticos, que implican a Etiopía, pero Etiopía no es un país aislado del mundo. Etiopía es un país también con muchos intereses económicos en la que tienen mucho que decir las políticas de Estados Unidos, las políticas de muchos países de la Unión Europea, de China, de modo que lo que sucede en Etiopía no es solo tarea de Etiopía, porque hay muchos intereses que están poniendo las manos y manipulando y obligando a hacer cosas a estos gobiernos, de modo que esto es un tema realmente muy complejo, pero simplemente para decir que hay muchos intereses internacionales y que en el fondo para que países como Estados Unidos, países de la Unión Europea puedan tener el nivel de vida que están teniendo, pues tienen que pisar a países como Etiopía. Para mí es impresionante cómo hay tantas personas con esa necesidad o con esas ganas de ayudar, e igualmente siguen haciendo falta enfermeras, auxiliares, médicos, y la verdad es bastante fuerte. Y hay algo que sí me gustaría preguntarle y es que Sí. escuché su TED Talk, que los que nos escuchan después de escuchar este episodio se lo recomiendo 100%, y es donde habla sobre la pobreza y cómo cambió su mirada hacia la misma. Y me Ujú. gustaría que nos dijera un poquito cómo ha sido para usted este proceso, cómo el tema de la pobreza dio un cambio de 360 en su vida antes y después de crear esta ONG y de empezar este proyecto. Pues bien, sí, sin duda, de hecho, como comento en la charla TED, realmente me cambió la vida completamente. Antes de ir a Etiopía tenía una imagen preconcebida, totalmente estereotipada. Me imaginaba a Etiopía como un país desértico, con pocos recursos. Para nada me esperaba encontrarme una Etiopía llena de carreteras asfaltadas, incluso alguna autopista, de edificios bien altos, con rascacielos de 20 y 30 pisos, personas que hablaban eso con su smartphone ahí de última generación, que antes no me lo imaginaba. Tiene imagen de la pobreza. Y es esa imagen estereotipada. Y sin embargo, ahí me di cuenta de las dos Etiopías que existen, o que al fin y al cabo sí que existe una Etiopía con elevados recursos, con la imagen que hemos descrito, pues también existe una zona mucho más rural, coherente como la de Gambo, en la que estamos, que realmente hay una pobreza extrema de personas que no tienen nada para comer, que viven a la intemperie o en pequeñas chozas en las que si llueven se mojan. Esta desigualdad brutal, pero también una vez cuando vives en Etiopía te das cuenta que somos, que al fin y al cabo, las personas somos casi, y digamos que iguales en cualquier país. Somos todas personas y al fin y al cabo todas buscamos lo mismo, buscamos ser felices en la vida y tener una vida pues, realmente más o menos con las necesidades básicas cubiertas. Y es un poco a lo que aspiramos. Después, cada país cambia por sus culturas, sus tradiciones, sus creencias, pero en el fondo las personas somos iguales y a veces los estereotipos nos crean esa falsa mirada que al fin y al cabo lo que hacen, buscan es como distanciarnos, pensar que una persona por ser etíope pues tiene menos derechos que una persona por nacer en España, cosa que es totalmente falsa, ya que la persona tiene derechos por ser. Es cierto, y a veces creo que, como usted dice, nos metemos mucho en el estereotipo de que, bueno, vivimos, sí, como dije anteriormente, en sociedades distintas, y a veces esos derechos que todos tenemos, que son los que cada ser humano merece y lo hace digno, no se cumplen, y de verdad que es importante que como sociedad cambiemos, vamos cambiando primero aquí en la cabeza,
el hecho de que todos somos iguales, todos merecemos los mismos derechos y eso lo repito siempre porque es importante y parece que se nos ha olvidado con el tiempo, mientras más evoluciona la sociedad, más se nos olvida que todos tenemos los mismos derechos independientemente de los recursos económicos que tengamos o no. Y bueno, la verdad es que es algo complejo que poniendo ese granito de arena y usted dándole reconocimiento a esas personas y mostrándoles que tienen los mismos derechos de salud como cualquier otro, por ahí se empieza, la verdad, por ahí se empieza. Ujú. Y bueno, ¿cuál es como el aprendizaje más grande que se ha llevado de todo eso hasta ahora? Porque sé que falta muchísimo todavía por trabajar. Bueno, pues realmente creo que el aprendizaje es continuo, es diario, cada día. Realmente quizás también lo bonito es que el día a día es imprevisible, cada día es una emergencia continua y cada día es distinto, es un aprendizaje continuo. De modo que creo que lo más bonito es aprender día a día y ver cómo día tras día puedes saber un poco más y aún así te das cuenta que quizás hoy has aprendido mucho, pero que mañana todavía aprenderás mucho más, ya que tienes mucho que aprender. Sobre todo es tener esa humildad de pensar que nunca sabes lo suficiente y que nunca tienes que dejar de aprender. Pero sobre Claro. todo quizás si me tengo que dar con algo, pues es romper con esos estereotipos, con esa mirada llena de prejuicios que tenía. Lo que me está haciendo vivir en Etiopía es abrir la mirada. Y al fin y al cabo, para abrir la mirada es quizás volver a ser como un niño, volver a limpiar esa mirada y vaciarla de todos los prejuicios, ya que había crecido. Cuando somos niños vamos aprendiendo, vamos vamos empañándonos la mirada con estos prejuicios, nos va cerrando la vista. Entonces, volver a Etiopía me ha vuelto a abrir la mirada, volver quizás a volver a ver la vida como un niño y volver a empezar de cero para volver a aprender, pero volver a aprender sin esa información tóxica y contaminada que me habían transmitido en Europa. Claro, y ahí lo veo como aceptar en sí que no sabemos nada, ¿no? Que vivía Mm. en una burbuja y salir de esa zona de confort nos muestra que en realidad no sabemos mucho. No sabemos mucho y hay tanto fuera de lo que podemos aprender, tanto de otras personas como de otros lugares, de otras culturas, que nos ayudan en parte y parte a crecer como personas, siempre, Ujú. siempre. Exacto. Me gustaría también preguntarle qué le diría a todas esas personas que nos escuchan hoy en este podcast que quieren también generar un cambio en la sociedad, Mm. como consejo, ¿no? Pues a ver, yo creo que cualquier persona puede generar un cambio y tiene que generar un cambio en la sociedad. Que lo haga cada uno en su lugar. Cada uno tiene en su contexto, en su entorno, pues con cada persona que se cruce en la calle, que no pierdan la oportunidad de que esa persona, de generar algún cambio, una mirada, una sonrisa, intentar que para las personas que nos cruzamos cada día la vida puede ser un poco mejor y lo sea gracias a nosotros o desde nuestro trabajo. Si trabajamos atendiendo a personas, cualquier persona, cuando estamos delante de una persona, esa persona atiéndela como si fuese la persona más importante del mundo. Y es que en ese momento, en ese preciso momento, esa persona es la persona más importante del mundo. Tanto si eres camarero y si le estás sirviendo un plato, como si estás limpiando la calle, deja la calle lo más limpia posible. Tu trabajo en ese momento es el más importante del mundo. Y creo que eso es lo que hace el cambio. Poner el 100% del amor en el trabajo que estamos realizando en cada momento, de modo que cualquier persona lo pueda hacer. Y también que no se necesita demasiado para poder generar un cambio. Desde lo que uno sabe lo puede hacer tratando bien a las personas con su debido respeto y debida importancia también. Eso me Uh -huh. encanta escucharlo, la verdad. Y bueno, No, y realmente es así, ¿no? Realmente creo que en el fondo el cambio está en las pequeñas cosas, pues que es lo que marca la diferencia, los pequeños gestos diarios. claro, tratar a las personas como lo que son, como personas. Ahí está. Y es lo más importante. Y bueno, ya que estamos llegando al final del episodio más o menos, siempre hacemos una dinámica que es la última pregunta, la respondo yo, la responderá usted y como así las personas que nos escuchan también la responderán desde Uh -huh. donde nos escuchen. Y la pregunta es un poco más personal, no tanto, pero va así. ¿Quién o qué te motiva a hacer lo que haces? ¿La respondo yo primero? Bueno, yo creo que
esa pregunta me llama muchísimo la atención porque la respondí, cuando la leí, la respondí sin pensarla. Y creo que no hay persona que me motive más que aquella en la que me quiero convertir. Creo que es lo más fuerte que encuentro y no me deja darme por vencida porque sé que todo lo que haga hoy, paso a paso, me guiará a esa persona en la que me quiero convertir en un futuro, sea lo que sea, tanto los errores como los aciertos. Así que yo confío plenamente en esa persona en que me quiero convertir y es lo que me motiva como el motor y mi norte. Sí, a mí lo que me inspira realmente es ser una persona mejor, o sea, no permanecer indiferente, ver todo el sufrimiento que existe en el mundo, pues ver que podemos hacer algo desde el lugar en el que sea. O sea, en mi caso he optado por el camino de la salud, de la medicina, pues desde ese conocimiento poder mejorar la salud de estas personas. Y lo que me inspira es realmente eso, ser cada día un poco mejor y sobre todo ver personas que han sido capaces de dedicar su vida a atenderlo, por ejemplo, en el hospital de Gambo, que ha habido misioneros que han dedicado su vida entera a sacar adelante este hospital, pues realmente son para mí un gran ejemplo. Y eso es lo que uno no ve. Hay un equipo grandísimo atrás. Me imagino que habrán una cantidad de personas que han ayudado a levantar todo esto paso a paso y con lo que tienen, ¿no? No necesitan de la última tecnología, sino que con lo que hay. Y eso de verdad que marca muchísimo la diferencia porque si todos entendiéramos que podemos hacer lo mejor con lo que tenemos, el mundo sería completamente diferente, la verdad. Totalmente, realmente creo que he tenido el privilegio de en el Hospital de Gambo conocer a muchas personas que han dedicado su vida por completo y que siguen dedicando su vida por completo y que si a día de hoy el hospital sigue existiendo, no es solo por mí, que tan solo soy una persona más, sino es por todas esas personas, por ese gran equipo, esa gran red que lo hacen posible y que si nos juntamos todo es posible. Quizás el mensaje final sería ese, ¿no? Que quizás si todas las personas del mundo nos juntásemos y realmente apostásemos por un mundo mejor, pues el mundo podría ser mucho mejor. Sin embargo, nos estamos centrando cada uno en mejorar su vida de manera individual y eso es lo que nos dificulta, porque para mejorar nuestra vida individual lo que hacemos, quizás a veces voluntariamente o involuntariamente, es chafar a los demás para ir ascendiendo en esta escala social, cuando quizás lo que tenemos que hacer es darnos la mano y caminar juntos. Claro, y es que si todos jalamos el mismo trineo por diferentes direcciones, jamás nunca vamos a dar con el norte o caminar hacia adelante, la verdad. Y sí, eso está muy bien. Y bueno, ustedes ya lo escucharon, él es un líder de esos que demuestra que somos más los buenos. El doctor Alegría ha hecho de su pasión su profesión y con ello ha brindado su ayuda a los que más lo necesitan, llevándose consigo lo más valioso, las sonrisas de los niños y el cariño que recibe con amor de su interminable entrega. Gracias por ser ese líder que cura no solo enfermedades, sino también corazones, y por ser aquel que le ha dado a la sociedad un aliento de esperanza. Y bueno, recuerda que en la descripción del podcast se encuentran sus redes y su TED Talk para que se pasen por allá un rato y sigan aprendiendo de él. Y además, no olvides darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas para que no te pierdas ni un episodio. Dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Y nos vemos muy, muy pronto.